Buenos días a las familias nicaragüenses, al pueblo de Nicaragua que ama, que quiere la paz, que quiere la armonía, la tranquilidad. Pues Absalón, vos decías hace unos minutos que el modelo que se impulsa en Nicaragua es un modelo cristiano. Si nosotros hacemos una comparación entre lo que dice la legislación nicaragüense y lo que dice la Sagrada Escritura, no hay contradicción. La Constitución Política de la República de Nicaragua, el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano y todos los programas sociales que impulsa el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional señalan que el centro del desarrollo es la persona. La persona, la familia y la comunidad son el corazón de todo el quehacer del Estado, de todo el quehacer del gobierno. Sus derechos, sus necesidades, sus aspiraciones, lograr la plena realización y la felicidad del ser humano es la razón de ser del Estado. Y así lo dice la Constitución Política. La Constitución señala que el principio y el fin de la actividad de la administración pública es la persona, la familia y la comunidad. Y el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza señala que todos los programas del gobierno están enfocados en restituir los derechos de las personas. Si nosotros nos vamos al Evangelio, si revisamos el mensaje de Jesucristo, es la realización de la persona, es la realización de los seres humanos. Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Le dice Jesús a la mujer en el pozo: si vos tomás de esa agua, vas a tener sed, pero si bebés del agua que yo te voy a dar, no volverás a tener sed jamás. Yo soy el agua de vida. Jesús dice: yo soy el pan de vida. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, este gobierno, su razón de ser es mejorar las condiciones de vida del pueblo. Y la razón de ser del cristianismo, el mensaje de Cristo es en esencia, es vida. Entonces ahí tenemos una coincidencia. La legislación de Nicaragua y los programas del gobierno están enfocados en la vida de las personas, familia y la comunidad. Y el mensaje de Jesucristo está enfocado en garantizar vida a los seres humanos. Busquemos otra coincidencia: la paz. Este gobierno, que es de reconciliación, que es de unidad nacional, que es de paz, que es de fraternidad, todas sus políticas, todas sus estrategias están enfocadas en promover la unidad, la armonía, la convivencia fraterna, el entendimiento entre todos los nicaragüenses, independientemente del origen social, económico, de la pertenencia cultural o de cualquier otra condición humana. Este gobierno, desde el 2007 hasta la fecha, ha impulsado una estrategia de paz, de estabilidad, de seguridad, de tranquilidad. Cuando nosotros nos vamos al Evangelio, nos damos cuenta que la paz es la razón de ser principal del Evangelio. Jesús dice: bienaventurados los que luchan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dice el apóstol Pablo: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Y el mismo apóstol dice: si viene cualquier persona, inclusive un ángel del cielo, y les anuncia un evangelio diferente al evangelio de la paz, sea maldito. Es decir, la paz es la esencia del cristianismo. De igual manera, este gobierno tiene como esencia la promoción y la construcción de la paz. Y el pueblo es protagonista en la construcción de la paz. Una tercera coincidencia, sintonía entre el modelo de gobierno y entre el mensaje de Jesucristo es la justicia. Este gobierno, presidido por el comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo, promueve la justicia en todos los ámbitos: justicia económica, justicia social, justicia jurídica, justicia climática. Es decir, la mejoría de las condiciones de vida del pueblo en todos los ámbitos.
El Evangelio es justicia. Jesús en la bienaventuranza dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, este gobierno es cristiano, nuestro modelo es cristiano, porque buscamos la justicia para el campesino, para las mujeres, para la niñez, para las personas con discapacidad, para los pueblos originarios y afrodescendientes. A propósito que hoy es el Día Internacional de los Pueblos Originarios y Afrodescendientes. Este gobierno, desde sus políticas, programas y estrategias, busca la justicia y materializa la justicia. El Evangelio es en esencia la construcción de la justicia. Dice Jesús que el reino de Dios, el reino de paz y justicia está entre ustedes. ¿Has estudiado teología, Carlos Emilio? He estudiado teología. Sí, porque es importante. ¿Cómo estás profundizando estos temas? Creo que a lo largo de la historia han habido verdaderos sacerdotes y falsos sacerdotes. Desde los tiempos de Jesús. Desde los tiempos de Jesús habían falsos sacerdotes que estaban preocupados por los ritos exteriores, que practicaban una fe de la apariencia. Y Jesús los condenó directamente y les dijo: fariseos, en su cara. Ustedes que aman el orar en público, ustedes son hipócritas. Porque un verdadero sacerdote, les dice Jesús, es aquel que va en lo secreto. Y en lo secreto clama a Dios. En lo secreto ora a Dios. Y vuestro Padre que escucha en lo secreto le recompensará en público. Entonces Jesús estaba criticando esa religiosidad externa. Esa religiosidad de la apariencia, esa religiosidad falsa. Sacerdotes falsos en los tiempos de Jesús que pidieron que se crucificara a Jesús. O sea, los que pidieron, los que incitaron al pueblo. Fueron religiosos. Para que crucificaran a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, fueron los sacerdotes. Y los sacerdotes en los tiempos de Jesús pidieron la liberación de Barrabás. Es decir, un ladrón, un delincuente, un asesino. Eso era lo que pedían los sacerdotes en los tiempos de Jesús. La crucifixión del justo, la crucifixión del santo y la liberación del delincuente. Jesús los condenó a ellos. Les dijo: sepulcros blanqueados. Y la plebe que optó por Barrabás fue llevada por los religiosos. Así es. Para que condenaran a Jesús. Así es. Y ese Jesucristo misericordioso, todo amoroso, en la cruz, ora por el pueblo que fue manipulado, por el pueblo que fue engañado. Y le dice al Padre: perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, desde los tiempos de Jesús hasta nuestra fecha, hemos tenido sacerdotes falsos, sacerdotes que han pedido el exterminio de pueblos indígenas en el continente de América y en todos los continentes. A propósito que hoy es el Día Internacional de los Pueblos Originarios y Afrodescendientes. Nuestra cuna. Nuestros tatarabuelos, nuestras raíces. Sí. Entonces, los sacerdotes europeos fueron los cómplices y los promotores del exterminio de millones de seres humanos. Sacerdotes en la historia medieval fueron los creadores de la Inquisición y asesinaron en nombre de la fe a científicos, a pensadores, a mujeres, y declaraban brujos, brujas, a quienes hacían invenciones en favor de la humanidad, a quienes construían elementos esenciales para la salud, para la educación, para las artes, para la literatura, para las ciencias en distintos campos. Esa Inquisición mató y asesinó al pensamiento ilustre de la humanidad, al pensamiento liberador de la humanidad. Y en nombre de la cruz asesinaban en América Latina todo aquel originario de América que no abrazaba, que no asumía la fe cristiana, era asesinado. Los invasores fusionaron la cruz y la espada. Y Carlos, y los papas, ahora contemporáneamente hablando,
se han dedicado a andar pidiendo perdón precisamente por todo eso. Lo hizo Juan Pablo II, lo anda haciendo ahora Francisco, el Papa Francisco en Canadá recientemente, por abominables tragedias que sucedieron con cualquier cantidad de niños, y además pidiendo perdón por lo que internamente hicieron los suyos, sus sacerdotes, la pedofilia, la violación de una gran cantidad. Ahí están abiertos los expedientes judiciales contra cualquier cantidad de sacerdotes. La Iglesia Católica en ese particular son los sepulcros blanqueados, de los que no en la generalidad, pero hay casos que son particularmente visibles. Efectivamente, los últimos 2 papas que ha tenido la Iglesia Católica han pedido perdón a la humanidad por los errores cometidos por la jerarquía de la Iglesia Católica en la participación abierta en genocidios, en asesinatos colectivos, en destrucción de culturas, de religiones autóctonas. Pero esos falsos sacerdotes también se han dado en el siglo XX y lo que va del siglo XXI, bendiciendo guerras, bendiciendo invasiones, bendiciendo bombardeos, justificando la acción del imperio en la explotación, expoliación de los recursos naturales de los pueblos. Familias nicaragüenses, hemos hablado de los falsos sacerdotes, pero también tenemos que decir que a lo largo de la historia han habido verdaderos sacerdotes. Es decir, líderes espirituales que han cumplido la palabra de Dios y que han estado al lado del pueblo. Sacerdotes que se han opuesto a guerras, a invasiones, que han defendido la vida de los pueblos. Por ejemplo, en nuestras latitudes tenemos a Fray Antonio Valdivieso, por ejemplo, Bartolomé de las Casas, que defendían a los pueblos originarios frente a los atropellos de los invasores, de los colonizadores, quienes consideraban a los pueblos originarios como animales, como cosas, como seres que no tenían almas. Así pensaban la mayor parte de los sacerdotes durante la colonización en nuestras tierras. Sin embargo, habían algunos verdaderos sacerdotes que decían: no, son seres humanos, son hijos de Dios, son iguales a los europeos y merecen respeto. Y esos sacerdotes, con una visión revolucionaria de la humanidad, por pensar como pensaban, fueron excluidos también. Fueron excluidos, fueron perseguidos, inclusive algunos asesinados. Y en América Latina han habido sacerdotes que han promovido teologías liberadoras, como la teología de la tierra, como la teología de la mujer, como la teología de la liberación. Es decir, que es una teología que habla de la opción preferencial por los pobres, que habla del reino de Dios, del reino de justicia aquí y ahora. Y nosotros en Nicaragua hemos tenido también sacerdotes comprometidos con la verdad, con la justicia, con la liberación, con la defensa de los pobres, con la defensa de Nicaragua, con la defensa de los derechos de soberanía, autodeterminación, de libertad, como por ejemplo el padre Miguel de Escoto Brockman, que en paz descansa, canciller de la dignidad, canciller de la paz, sacerdote que estuvo todo el tiempo acompañando los procesos de liberación de Nicaragua y después acompañando la defensa de la revolución. Y hoy tenemos algunos sacerdotes que acompañan al pueblo. Un saludo al padre Toñito. El padre Antonio Castro, conocido por el pueblo como el padre Toñito, es un sacerdote que está siempre acompañando a la comunidad, que está siempre pendiente de las necesidades colectivas del pueblo y que a lo largo de la historia ha acompañado los procesos de liberación y la defensa de la revolución social, de la revolución económica, de la revolución espiritual que vive en Nicaragua. Y así tenemos también muchos pastores evangélicos comprometidos con la paz. En los años 80, el cardenal Miguel Obando y Bravo, que en paz descansa, y el doctor Gustavo Parajón, que en paz descansa también, 2 íconos. Evangélicos. Uno de la Iglesia Católica y el otro de la Iglesia Evangélica. Ambos
promovieron la organización y la instalación de comisiones de paz. Dos grandes mediadores de conflictos. Entonces, en realidad las comisiones de paz surgieron en los años 80 y las comisiones de paz surgieron como una respuesta a la contrarrevolución, como una respuesta a la guerra impuesta por el gobierno de los Estados Unidos, y que algunos sacerdotes apoyaban esa guerra de invasión, inclusive eran capellanes de la contrarrevolución. Pero tenemos a estos dos personajes de la historia de Nicaragua, uno de la Iglesia Católica y otro de la Iglesia Evangélica, que promovían la paz y que a nivel internacional, por ejemplo, el doctor Parajón, que sería interesante relevar y rescatar la figura de este pastor evangélico, cómo defendió la revolución a nivel internacional, promovió la paz a nivel internacional y se opuso al bloqueo de los Estados Unidos y a la destrucción que el imperialismo norteamericano estaba causando en el pueblo nicaragüense y la alteración de la paz. Entonces, los verdaderos sacerdotes, los verdaderos pastores, a la luz del Evangelio, son aquellos que promueven la paz, la justicia, la libertad, la defensa de los derechos colectivos del pueblo. Pero vos me preguntabas sobre el tema de la inmunidad. La Constitución... La impunidad y la inmunidad. La inmunidad y la impunidad. Son dos cosas diferentes, pero que están íntimamente relacionadas. Inmunidad e impunidad. Inmunidad, según la Constitución Política de la República de Nicaragua y la Ley de Inmunidad de nuestra nación, es una condición jurídica que significa que no podés ser procesado judicialmente por algún delito que se te imputa mientras estás en el ejercicio de una función pública. Es decir, la inmunidad es una condición jurídica que tienen únicamente servidores y servidoras públicas del Estado. Para determinados casos. Para cumplir tu función en el periodo que ejerces la función para la cual fuiste electo. Es decir, la legislación nicaragüense dice que tienen inmunidad el presidente, vicepresidente o vicepresidenta de la República, magistrados del Consejo Supremo Electoral y de la Corte Suprema de Justicia, quienes integran la Contraloría General de la República, diputados y diputadas de la Asamblea Nacional y otros funcionarios que la legislación menciona como ministros, ministras, etc. Pero esa protección jurídica es frente a acusaciones que se te puedan hacer mientras vos estás ejerciendo tu función pública. Por ejemplo, un diputado, una diputada, si es acusado por asuntos de familia, perfectamente puede ser procesado. Así es. Un diputado, una diputada que es acusado por violentar derechos laborales, puede ser procesado. Y también la legislación señala un procedimiento por medio del cual se te puede levantar la inmunidad para que vos enfrentes un proceso judicial. Y es expedito ahora. Cuando la autoridad judicial considera que existen los elementos necesarios para que se te levanten la inmunidad y enfrentes ese proceso judicial. Una vez que el funcionario, una vez que el servidor, la servidora pública termina su periodo, ya no tiene inmunidad. Entonces es una condición temporal. La inmunidad no la tienen los religiosos. La inmunidad no la tienen los empresarios. ¿Pero creen tener impunidad? Eso es actuar fuera de la ley, es actuar fuera de lo que establece la Constitución Política y las leyes de la nación. En Nicaragua nos regimos por el Estado democrático y social de derecho. ¿Qué significa eso? Significa el imperio de la Constitución, el imperio de la ley. Significa que todos estamos obligados en cumplir lo que la ley establece. Sacerdotes, pastores, empresarios, universidades, asociaciones sin fines de lucro. Es decir, toda persona jurídica y toda persona natural está en la obligación de cumplir con lo que establece la Constitución y la ley. Y cualquier persona que violente lo que establece la legislación, que violente lo que establece el Código Penal o cualquier otra disposición, puede ser detenido, procesado y sancionado. Es decir, no tiene inmunidad nadie que la legislación de manera expresa no diga que tiene inmunidad. Y la impunidad
significa nula pena, etimológicamente, nula sanción. Impunidad significa alguien que comete una acción y no se le aplica lo que dice la ley. Entonces, en este caso, los sacerdotes no tienen ni inmunidad ni impunidad. Por lo tanto, si violentan la ley, deben de ser detenidos, deben de ser procesados y deben de ser sancionados. Los sacerdotes y cualquier otra persona en el territorio nacional, sea nicaragüense, sea extranjero. Todas las personas estamos en la obligación de cumplir la ley. Estado social y democrático de derecho significa cumplir la legislación, pero también cumplir las normas que rigen la institución o el órgano, el organismo al cual uno pertenece. Las empresas deben de estar dedicadas a producir, a generar riquezas. Es decir, las empresas no pueden hacer las veces de una acción política porque eso le corresponde a los partidos políticos. Las asociaciones sin fines de lucro, según la ley de las asociaciones sin fines de lucro, son organizaciones que deben de estar dedicadas a promover el desarrollo de Nicaragua. Pero si una asociación sin fines de lucro se dedica a realizar tareas políticas o se dedica al enriquecimiento ilícito, entonces está actuando contra natura, porque la ley se llama Ley de Asociaciones sin fines de lucro. Entonces, si se convierten en asociaciones con fines de lucro, están violentando la Constitución y están violentando su normativa interna. Por lo tanto, se les debe de aplicar lo que la ley establece, que en este caso es la pérdida de su personalidad jurídica. Las universidades deben de estar dedicadas a la formación, a la educación de la juventud. O sea, las universidades... No usando a la juventud para fines políticos de los rectores, ¿sí? O de algunos rectores. Las universidades, según la ley, no son organismos de lucro. Las universidades, según la ley, no son laboratorios de guerra. Es decir, las universidades son espacios creados para la formación.